cátedra sea fluido, que sea implementado, porque, y tienen razón los compañeros afrodescendientes cuando dice que sí, que podemos hablar de muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí? Cuando se habla de inclusión, se habla de todo. Inclusión implica discapacitados, inclusión habla de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones desplazadas. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Y entonces la cátedra afrocolombiana está en esa temática, como si fueran, puede ser, así, como lisiados mentales o algo así. Y entonces estamos tratando de eliminar esa terminología, más bien la inclusión, hablar solamente con las poblaciones discapacitadas. Y el Ministerio de Educación también tiene otra idea, me parece muy sana la idea del Ministerio, ampliar el término de inclusión, más bien hablar de la educación multicultural. Entonces, hablar de la educación para la multiculturalidad, porque hay otra corriente totalmente distinta, hay muchas corrientes, ¿cierto? Cuando hablamos de la afrocolombianidad. Muchos compañeros me dicen, pues, hablar de la afrocolombianidad y hacer cátedras afrocolombianos es una manera de discriminar a las comunidades negras. Y entonces también hay que hablar de la cátedra indígena, la cátedra de los lisiados, cátedra de los ambientalistas. Es una manera de discriminar a las poblaciones, de marcarlas que no se distinguen. Es otra corriente, es otra verdad, es otra mirada distinta. Entonces el Ministerio se propone más bien fortalecer todo lo que es la idea de la multiculturalidad, como se habla en Europa. En Europa se habla de educación para la multiculturalidad, ¿sí? Para el día de la multiculturalidad. Y entonces, es una terminología quizás para Europa es muy bien vista. ¿Por qué? Porque llegan tantos emigrantes de otros países, de África, de Asia, y encuentran en sus establecimientos educativos niños distintos, con idioma distinto, con su cultura distinta, ¿cierto? Es más visible, digámoslo así, en culturas europeas. Pero aquí cuando vieron las comunidades negras, entonces la pregunta que nos hacen, pues, ¿qué diferencia hay una persona afrodescendiente con nosotros? Si somos iguales a es lo mismo, puede ser, pues, ¿sí? Viven lo mismo, cantan lo mismo, comen lo mismo, oden lo mismo, y entonces dígame, ¿cuál es la diferencia? Y entonces la frontera de la diferencia se hace muy delgada, ¿cierto? Se hace como invisible la frontera para decir quién es el otro, cómo se identifica el otro, cómo hago ver que el otro es distinto a mí, ¿cierto? ¿Sí? Porque la diferencia solamente se marca con relación al otro, y conmigo mismo no hago diferencia, sino con el otro. Y entonces son cosas que todavía no hemos solucionado a nivel conceptual, a nivel metodológico, y a nivel pedagógico tampoco hemos podido cómo solucionar la problemática para la implementación de la cátedra de establecimientos educativos. Y ahora, hace como 2 años, 3 años atrás más o menos, ya estamos trabajando conjuntamente con la gerencia de las comunidades negras para poder entender precisamente esa toda la dinámica de las poblaciones. Y estamos también trabajando con la Comisión de Cultura de la Secretaría de Educación, también tiene la parte cultural, involucrar a ellos, ¿cierto? Completamente en otra mirada distinta de lo que es la parte cultural. Y la Secretaría de Educación, entonces, se ha conformado un comité de asesoría para políticas públicas. Entonces hay una política pública afrodescendiente de la Gobernación de Antioquia, que todas las secretarías del departamento tienen que darse cuenta cuál es la diferencia o qué es lo que está haciendo en materias de compra de tierra, de salud, de educación, para poder decir que estamos trabajando con la idea de la diferencia, con la idea de inclusión, de incluir a otros sectores de la población. Y la política pública, precisamente las comunidades afrodescendientes, dice eso, ¿cierto? Sí, hay que visibilizar todas las temáticas que tienen que ver con ellos. En materia educativa ha sido precisamente la dificultad sobre eso, ¿cierto? ¿Cómo hacer eso? Y la cátedra de estudios afrocolombianos, actualmente tenemos 1.124 establecimientos educativos. Decimos por lo menos que están haciendo la implementación de la cátedra, pero cuando uno mira que se está implementando la cátedra, uno se da cuenta que no hay
una concepción real de lo que es la procolombianidad. Nos falta mucho entender los términos, ¿cierto? Nos falta mucho y eso hay que ir trabajando permanentemente. Y nos falta mucho la formación docente, formar docente en la cuestión de la multiculturalidad, o formar docente en cuestiones temáticas de inclusión, o hacer una pedagogía del reconocimiento, ha sido muy difícil. Y entonces la Secretaría de Educación Departamental, más bien, cuando yo hablo de la Secretaría de Educación Departamental para las comunidades afrocolombianos, solamente estoy hablando de la actividad de la parte, el resto no saben absolutamente nada de los compañeros que han venido, ¿cierto? Porque cada gobierno que pasa, todo el mundo se va y entonces vienen otros. Hay que empezar a evangelizar primero a ellos. Ha sido muy difícil porque no hay secuencialidad del personal en ese campo, y apenas medio vaya entendiendo y entonces llega otro proyecto hasta que toca todo, ¿cierto? Como pasa ya ahora con el gobierno departamental, las comunidades dispersas, ¿cierto? Comunidades en Urabá, en todas zonas de difícil acceso, ¿cierto? No han tenido como mucho, ha habido una ausencia, digámoslo de alguna manera, la voz de ellos para que sea reconocido, ¿cierto? Al interior de la Secretaría de Educación. Yo digo eso porque el departamento de Antioquia actualmente con el nuevo gobierno departamental, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus gobiernos son de 4 años, las políticas públicas son de 4 años, los gobiernos locales son de 4 años, ¿cierto? Entonces, cuando viene otro, lo que vino ahora es distinto, y en el plan de desarrollo departamental solamente hay 200 palabritas que se hablan sobre poblaciones afrocolombianas, solamente 2 palabritas más. En ella misma se invisibiliza toda la cultura afrodescendiente para el departamento de pueblos. Es una crítica muy sana, creo, sí, para la cuestión del gobierno departamental, y eso es lo que sentimos, sobre todo porque uno golondrina ahí, solito ahí, haciendo patria, digámoslo así, con las comunidades afrodescendientes. De a nivel presupuestal hemos tenido también unas fallas enormes, porque el gobierno departamental no discrimina el presupuesto para proyectos o programas, llámese para indígenas, llámese para afrocolombianos, llámese para discapacitados, sino más bien es un presupuesto público para todo, y cada uno debe estar por lo menos haciendo proyectos, arrancando lo poquito que se queda, a ver si le puede dar presupuestamente a la cosa. Muchos, y entonces la crítica que hacen los compañeros de los municipios, la pregunta es cuánto presupuesto tiene para implementar la cátedra de estudios afrocolombianos. Yo siempre respondo, ¿cierto? Si no hay un rubro que diga de términos presupuestales para afrocolombianidad de la cátedra de estudios afrocolombianos, eso no existe. Y entonces igualmente pasa con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, como cambia permanentemente las políticas de atención a las poblaciones, o atención a las comunidades, independientemente de que sea educación. Si anteriormente estábamos trabajando con proyectos y programas, y ahora todo lo que se dice programas y proyectos ya lo estamos elaborando de esta manera. Ya estamos trabajando con procedimientos. Procedimientos quiere decir que yo tengo 5 actividades curriculares, actividades de evaluación de docentes, eso es un procedimiento. Otro procedimiento es el PI, otro procedimiento de formación docente, de una manera muy general, ¿cierto? Y entonces pierde todo lo que es la puntualidad, se pierde la atención a las poblaciones de una manera